Hola, buen día a todos los que ven este vídeo. El día de hoy en la asignatura de Operaciones y Procedimientos, daremos un breve repaso de la unidad 2 tramo de control o amplitud de la autoridad. Es importante mencionar que lo que se abarcará en este vídeo solo es un resumen general de la unidad, por lo cual se recomienda estudiar a profundidad de los temas con la intención de tener una mejor comprensión de ellos y poder acudir con tu asesor para consultar dudas en concreto. Primero, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? Este se enfoca en que al concluir el estudio de esta el alumno podrá reconocer los diversos factores que influyen para determinar la amplitud administrativa adecuada para la organización. Para ello, haremos revisión de los siguientes subtemas. Dentro de la unidad 2 llamada tramo de control o amplitud administrativa podemos encontrar subtema 2,1. Importancia del tramo de control, amplitud administrativa. Subtema 2,2. Relación entre los niveles organizacionales y tramo de control. Subtema 2,3. Factores que determinan un tramo de control efectivo. Dando inicio con el subtema 2,1. Importancia del tramo de control o amplitud administrativa. Podemos hacernos la pregunta: ¿qué es o a qué se refiere el tramo de control? En términos generales y haciendo una revisión a diversos autores, los cuales pueden encontrar en la bibliografía al final de esta presentación o su apunte electrónico de la asignatura, podemos definirlo como el número de personas que un administrador, gerente o jefe de una empresa, organización, departamento o área puede tener como subordinado, tomando en cuenta una correcta supervisión con la finalidad de seguir siendo eficaces y eficientes. Para esto debemos tener claro a qué hacen referencia los siguientes conceptos. Eficacia. Se refiere a usar los menores recursos para lograr los objetivos, por su parte. Eficiencia. Se refiere a la capacidad de alcanzar los objetivos. Una vez entendido esto, ahora nos preguntamos qué beneficios da el tramo de control. Algunos de estos que podemos mencionar son: se puede evaluar y dar seguimiento a los procesos que se llevan a cabo en la organización. Existe la retroalimentación y tomar decisiones en forma mediata, en el caso de desviaciones a los objetivos. Se supervisa de manera adecuada el desempeño del personal. Y se mantiene comunicación constante, asertiva y empática con el equipo de trabajo. De igual forma, se deben tener consideraciones para saber el tramo de control adecuado. Para esto se debe considerar un número de empleados que permita atender todas las actividades, considerando las características de esta y teniendo en cuenta a la vez el tiempo que se dedicará a estos para su supervisión. Cuidar las relaciones de trabajo que ocurren a partir del tramo de control. El tramo de control puede afectar la velocidad de las decisiones que se tomen donde existan, y por necesidad se vean involucrados, diversos niveles de jerarquía organizacional. Por último, en la siguiente imagen podemos diferenciar un poco qué hace referencia a la amplitud de la autoridad y qué hace referencia a los niveles jerárquicos, pues para el siguiente subpunto será necesario poder identificarlos. Continuando con el subpunto 2,2. Relación entre los niveles organizacionales y el tramo de control. Primero debemos hacernos la pregunta: ¿cómo influyen los niveles organizacionales con el tramo de control? Para poder responder a ello es importante primero entender que cada nivel organizacional atiende a diferentes niveles de decisión. A pesar de que todos atienden a los planes estratégicos, cada nivel atiende a sus propios planes derivados de este. Estos planes son planes estratégicos. Se determinan las líneas generales de acción, y sus funciones tienen un impacto en la empresa a largo plazo. Se definen objetivos y estrategias. Planes tácticos. Se ejecutan las funciones tácticas, de impacto a mediano plazo. Planes operativos. Se realizan las funciones del día a día, su impacto directo es a corto plazo. Por ende, es importante comprender que el tramo de control y los niveles organizacionales se verán influenciados con base en la necesidad de atender a los planes de cada uno, así como
la necesidad de tener una comunicación estrecha con los subordinados para actuar conforme a las necesidades que existan y en el momento indicado. Con base en lo anterior podemos dividir a la estructura organizacional en dos partes, una que es estrecha y otra que es amplia. En este esquema podemos ver el funcionamiento de un tramo de control amplio. Esto hace énfasis en que un número extendido de subordinados que supervisa y controla un solo administrador corresponde a un control amplio, y esto se refleja teniendo pocos niveles organizacionales. Sin embargo, ¿esto qué beneficios trae? Pues con ello se logra que, los supervisores se obligan a delegar. Se obliga a establecer políticas muy claras. Los subordinados son seleccionados con sumo cuidado para realizar la actividad encomendada y, la estructura organizacional es más plana, menos obesa. De igual forma, sus contras pueden ser que, exista incapacidad para ejercer una supervisión adecuada. Se requiere personal más preparado. Se puede perder el control. La toma de decisiones es más lenta y, pueden presentarse problemas de comunicación. Por otro lado, tenemos que, a menor cantidad de subordinados que supervisa y controla un solo administrador, el tramo de control se estrecha y se relaciona con tener más niveles organizacionales. En este caso, los beneficios pueden ser, estricta supervisión, mayor control, rápida comunicación entre jefe y subordinado. Por su parte, las contras son, se requiere de más supervisores. La estructura organizacional se hace más grande, amplia y obesa. Los administradores se involucran demasiado en el trabajo de los subordinados. Para el último subtema, que es el 2,3. Factores que determinan un tramo de control efectivo, debemos hacernos la pregunta: ¿es posible determinar cuántos subordinados se deben tener? Una respuesta rápida es no. Pues es necesario entender que en caso de no tener o contar con la información necesaria, esta decisión de cuántos subordinados tener es prácticamente imposible de tomar. Para poder saber adecuadamente a la pregunta planteada de cuántos subordinados se requieren, se deben tener en cuenta datos como, actividades a realizar, definición de procesos, nivel de supervisión de actividades, medios de comunicación de la empresa, uso de manuales, estructura de la empresa. Con esto no podemos asegurar que la decisión sea 100% correcta, sin embargo, podemos tener más claro qué será lo más adecuado. Por último, también es importante entender cuál es la diferencia que existe al ver estos factores con respecto a cada estructura, amplia o estrecha. Por ejemplo, en una estructura estrecha el personal tendrá una capacitación, delegación de autoridad, conocimiento de los planes, adaptación a los cambios y especialización bajos, a diferencia de la estructura amplia, que en su caso será alta. A su vez, las tareas serán más complejas en la estructura estrecha que en la amplia, esto debido a que la supervisión y comunicación es diferente en cada caso, siendo mayor comunicación en la estrecha que en la amplia. Con esto llegamos al final de esta presentación. Les dejo una breve bibliografía que podrán encontrar de igual forma en el apunte de esta asignatura. Sin más por el momento, espero que esto sea de ayuda en su preparación y que logren cumplir sus objetivos. Hasta pronto.